Pero, Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Inge. A ver, Chalas. ¿Están los buenas Chalas? tardes, Inge. Acá estamos. Sí, estamos. Sí, están los cuatro. Sí, 5 somos. No, sí, 4, sí, estamos. En primer lugar, quiero exhortarles y recordarles que los exámenes solamente son hasta el 20. El 20 hay que entregar notas. Así que deberían ponerlo mucho más empeño en tratar de aprobar cada ingreso. Debería ser un tema aprobado porque son casi 12 temas y muy poco tiempo para aprobar. Así que, y no pueden ir a estar intentando, ¿no? Intentando a la suerte, a ver, estudio un poquito, a ver qué tal me va. Se van a tirar. Y el año pasado me dolió mucho que se hayan aplazado algunos que están repitiendo hoy, porque sabían, pero no han terminado. Y se han tirado con 8 o 9 temas aprobados. Y se tira nomás. Porque les doy todas las oportunidades que se merecen, fíjense cuánto. Por eso anoto todos sus ingresos, para ver cuántas oportunidades han tenido. Y si no las aprovechan, bueno, esa no es mi responsabilidad, ¿no? Ok. Entonces, Chalas. ¿Dónde están las Chalas? 1, 2, 3, falta 1. 4, ya. ¿Dónde se tiraron? ¿Quién se aplazó? Yo, ingeniero, me equivoqué. A ver, ¿en qué? Vale. Me equivoqué en el proceso de nitruración. ¿Proceso de qué? En nitruración. Ah, ya. ¿Para qué sirve? ¿Para cuándo vas a usar? Para usar. Ya está bien, ingeniero. Se puede usar la nitruración para tornillos del bloque de motor, ya que el bloque de motor va a estar sometido a alto desgaste. Entonces necesitamos que estos tornillos sean duros superficialmente para que puedan resistir, y además que la nitruración les va a dar la resistencia a altas temperaturas. Entonces va a mantener su dureza a altas temperaturas, ya que el motor se eleva su temperatura. Por eso se puede usar en eso. Ay, mire. Laura, ¿qué es cianurado? ¿Para qué sirve? Ya. El proceso de cianuración es más o menos una mezcla de nitruración con cementado, porque se va a aumentar carbono ¿Qué? y nitrógeno a la Carbono y superficie. nitrógeno vas a hacer. Sí, Ya. cianuración. ¿Qué es el proceso de galvanizado? El proceso de galvanizado es en el que vamos a aumentar zinc a la superficie. Entonces esto le va a dar una resistencia a la abrasión, también le va a dar resistencia a la corrosión y oxidación, y además de que el zinc es barato, entonces por eso se va a aplicar a las torres de gran tensión, de alta tensión. Pedro Alejandro, ¿qué diferencia entre cromado y niquelado? Tu micro, Pedro Pedro. Alejandro. Perdón, ingeniero, el micro. Ya, la pregunta era la diferencia, ¿no ve? La diferencia es que el niquelado es un poco menos duro, ingeniero, y lo más importante es que el niquelado no resiste ácidos como el cromo, ingeniero. Cromado, diré. Jesús Mauricio, ¿cuándo vas a elegir templado o cementado? Templado y cementado, ingeniero. El templado, el cementado lo vamos a escoger cuando queramos una superficie dura. Y el templado cuando vamos a querer resistencia a tensiones. Cuando vamos a querer resistencia a tensiones vas a templar.
Sí, ingeniero. Fuera, no sabe. Ingeniero, pero le preguntó entre Entre templado y... cimentado y templado. Sí, pero Cuando ¿cuál es la diferencia? el templado no sirve para elevar tensiones, ¿es para eso? ¿Quién me está diciendo eso? Eh, ¿Quién me está diciendo eso? no, la diferencia le dijo, No, porque por eso. Él me está diciendo que el templado es para elevar tensiones. ¿Es para elevar tensiones, Pedro? ¿O quién me está diciendo eso? ¿Quién está diciendo eso? El Pedro, Inge, pero, o sea, el Jesús no quiso decir que es para elevar tensión. No, él ha Es que dicho un temple se exactamente. Le he preguntado 2 veces. ¿Es para elevar tensiones? Sí, es para elevar tensiones. no quiso decir eso, ingeniero. No tiene idea. Dale, leñeros. Estamos aquí, ¿eh? Esos son básico. ¿Cómo el templado va a ser para elevar tensiones? Resistencia a tensión. Dice. José Luis, WhatsApp, antes de continuar. ¿Qué diferencia hay entre cementado y templado? La diferencia entre cementado principalmente es usado en bajo porcentaje, pero debido a que utiliza alma tenaz de bajo porcentaje, es que es muy tenaz, a diferencia del templado. Y además de la dureza es mayor del cementado que a diferencia del templado. Ya, ambos sirven para elevar ¿qué? ¿La dureza o las tensiones? La dureza La dureza. Sirven ambos, solo que en el cementado la dureza es mayor o menor. es mayor, Es mayor. ¿Y el alma es más tenaz o no? sí, es más tenaz. Es más tenaz. Es más tenaz. Porque son para acciones de bajo porcentaje de carbono. Muy bien. Dale, ahora aquí estamos en... ¿Qué les toca a ustedes? Ajuste, sí. Bien. Dame, tolerancias dimensionales. ¿Cuáles son los parámetros que se controlan en el mundo? Los parámetros que definen la tolerancia son la posición y la calidad. La posición es la posición relativa de una dimensión máxima y mínima con relación a una ideal. Y ¿Sí? K es la amplitud de la tolerancia. Ya. ¿Qué posición y qué calidad se conoce? Posiciones, conocemos las 3 genéricas, también las 28 específicas. Las 3 genéricas son las de más, menos, menos, más, menos. En el que más indica que la dimensión máxima y dimensión mínima está por encima de la dimensión nominal. Y el menos indica que la dimensión mínima y la dimensión máxima está por debajo de la dimensión nominal. Y el más menos indica, ¿no?, que la dimensión máxima va a estar por encima de la dimensión nominal y la dimensión mínima por debajo de la dimensión nominal. En cuanto a las 28 específicas, conocemos, están divididos, ¿no? Para agujeros va a ser letras mayúsculas, para ejes letras minúsculas. Que desde la A hasta la G es holgado, desde la H hasta la J es indeterminado y desde la K hasta la Z es Yo aprieto. no conozco que sea holgado en tolerancias. En tolerancia se habla de holgado. Las 28 específicas, dije, Claro. ¿Qué son las 28 específicas? ¿Son ajustes o son por posiciones? son las posiciones, sí. ¿Y qué posiciones conoces? Las posiciones que conocemos son el más, menos, menos y más, menos. ¿Y eso qué tiene que ver con... ¿Y eso qué tiene que ver con holgado, apriete? No tiene nada que ver. Sí, la gráfica de las 28 específicas estaba explicando. Entonces, ¿qué le explica justamente? ¿Dónde están las 28 posiciones específicas? Desde la A hasta la G es más, desde la H hasta la J es más, menos, y desde la K hasta la Z va a ser menos, más, eso va a estar
¿Eso es para ejes o para agujeros? Agujeros. De la A a la G, ¿qué es? Más menos. Más, Inge. Ya. De la J a la K De la- Más menos. y de la K a la Es menos. No, es más para agujeros. más. De la A a la G también es más. Si las mayúsculas esa diagonal va a bajar, sería menos, Inge, para los agujeros. Y de los ejes, ¿cómo es? De los ejes, va a empezar desde la A hasta la G, va a ser menos, y cuando está desde la H hasta la J va a ser más, menos, y cuando está de la K hasta la Z va a ser más. Entonces, ahí están las tres. Ahí se ven las posiciones genéricas también, ¿no? Las genéricas, sí, porque nadie nos indica, ¿no? Más, y después. Claro, Para los- ahí se ven las genéricas también. Es más, menos. Sí. Bien. ¿Y qué es calidad? José Luis? Calidad es la amplitud de la tolerancia. ¿Y esa amplitud de qué depende? La amplitud de la tolerancia depende también, ¿no? De la calidad y de la dimensión nominal. Ujú. ¿Cuántas calidades conoces? Conocemos son 20, empieza desde IT01 hasta IT08, en el que IT01 ¿Hasta cuánto? hasta IT18. Ya. ¿Cuál tiene mayor calidad? La mayor calidad empieza desde IT01, ¿no? En la elaboración es más preciso, para más precisión, tiene mayor calidad. ¿Qué es más preciso? Es que se refiere a las dimensiones. ¿Qué significa mayor calidad? Mayor calidad significa que en la elaboración de la pieza va a tener más precisión. ¿Qué precisión? De precisión viendo las dimensiones que va a obtener, porque la calidad va a depender de la Te digo, amplitud de la 50 IT01 y 50 IT5, ¿en qué se diferencia? 50 IT01 y 50 IT. ¿Cómo que? IT5. Se diferencia que a mayor calidad IT01, ¿no? Su amplitud va a ser menor. Su amplitud de la tolerancia va a ser menor. ¿Y a qué se va la amplitud? Diámetro máximo menos diámetro mínimo. Entonces, eso es precisión. Sí. ¿Cuál tiene mayor amplitud? ¿50 IT5 o 50 IT01? 50 IT01. Ese tiene No, 50 IT05. Tiene mayor amplitud, por eso es que su calidad ya es... su calidad es menor, porque va a ser 0,5. Su calidad es menor. bien. Albert Snowden. Sí, ¿Qué sí. es ajuste? Perdón, Inge. Ajuste, ¿qué es ajuste? Ajuste es la posición relativa del diámetro máximo y el diámetro mínimo en relación al diámetro nominal. Eso es ajuste. No, perdón, Inge, eso es posición. Ajuste es la posición relativa de una pieza en relación a otra. ¿Y qué ajuste puedes conocer? Ajustes puede ser holgado, apriete o indeterminado. ¿Cuándo es holgado? Holgado es cuando el diámetro máximo y el diámetro mínimo del agujero son mayores al diámetro máximo del eje.
Apriete es cuando el diámetro... Cuando, a ver, de nuevo empezamos. ¿Cuándo es holgado? Holgado es cuando el diámetro mínimo del agujero es mayor al diámetro máximo del eje. Ya. Bien. ¿Cuándo se aprieta? Apriete es cuando el diámetro máximo del agujero es menor al diámetro mínimo del eje. Ya. Indeterminado sería el otro, ¿no? Sí, sí, ligeramente holgado o ligeramente apriete. Ya. ¿Y cuándo vas a usar eso? Como que cuando ¿Cuándo vas a usar un holgado en la vida real? ¿Cuándo vas a usar un un holgado? holgado podríamos usar entre ¿Qué significa holgado? ¿Qué significa holgado? que el diámetro mínimo del agujero va a ser mayor al diámetro máximo del eje. ¿Y eso qué significa? ¿Que va a entrar suavito o va a entrar a presión? Que va a entrar suavito, que es más grande el agujero y el eje es menor. Ujú. Ya. A ver, ¿qué ajuste le pondrías entre el eje de una carretilla y su cojinete? El eje de una caja sería holgado, Inge. ¿Y qué calidad le pondrías? ¿Qué calidad? ¿Qué ajustes, sí? No, ¿cómo que qué calidad? ¿Conoces una carretilla, las ruedas de una carretilla? No. Claro, Inge. ¿Has visto cómo está el eje de la carretilla en su buje? No, no. Sí, Inge, no lo he desarmado, pero más o menos lo he visto. A ver, ¿qué has desarmado? ¿Qué cosa puede ser? A ver. No, solo lo he visto, le dije, Inge. Ya, por eso. ¿Qué conoces algo que tenga ajuste? ¿Cómo, Inge? Algo que tenga ajuste, a ver, ¿qué conoces? Algún elemento de máquina en el cual puedas colocar un ajuste, a ver, en tu casa, ¿qué tienes? A ver, ¿qué tienes? Conoces el marcador de agua, ¿no? Claro, Inge. Uno aquí. Entre la tapa y para que entre la tapa, ¿qué ajuste le harías? Lo haría con un apriete, Inge, para que al momento de cesar no se esté saliendo, no se esté cayendo. Un apriete. Y más o menos, ¿qué apriete? ¿Cómo que apriete, Inge? Hay diferentes tipos de aprietes, ¿no? O sea, a ver, le pondrías un K, un M, un N, un P, un S, un T. Podríamos, ¿Qué diferencia habría entre un 50 K6H7 y un 50 N6H7? ¿Qué diferencia hay constructivamente? el NN sería más apreto. El N sería más apreto, Inge, que el K. Mucho más aprieto, ¿no? Sí, sí. O sea, ya hay que sacar con prensa de banco. Sí, mucho, sería menos y muy abajo en la gráfica. Y en el caso de la tapa del marcador, No creo que se requiera tanto, ¿le pondrías un K o le pondrías un P? un callo creo ser suficiente, Inge, porque Bien, se tiene que está bien. sacar ¿Qué todo. significa agujero base y eje base? Agujero base es cuando el eje toma el agujero base es cuando el agujero toma la posición H, porque el H tiene uno de sus lados que termina en ceros. Eje base es cuando el eje toma la posición H, porque uno de sus lados es cero. ¿Cómo es 50 H mayúscula 7? ¿Cómo serían sus límites? 50 H mayúscula quiere decir que el agujero sería H, y el otro, ¿cuál me dije, Inge? H7. H7, pues si es H mayúscula, el agujero sería H. ¿Cuáles serían sus límites? Podría ser H, el límite inferior sería 0 y el superior 0.05. Digamos ya 0.02. ¿Cómo sería entonces? 50 más
50 más 0 o 50.0 o 50.02. Es mínimo y límite máximo. Muy bien. María, Sí, un 50M6, un 50M6K7, ¿qué sería? N6, no habíamos calcular. Está mal. Entonces, y por eso entonces viene eje base. ¿Qué es eje base? Eje base es cuando toma la posición de H, el eje. El su límite superior va a ser 0 y su límite inferior ya debería, de acuerdo a la calidad, ¿no?, que escojamos. José Luis, ¿qué ajuste le hace a un eje con su rodamiento? ¿Cómo dije? ¿Qué ajuste le pondrías a un eje con su rodamiento? En el anillo interior y el anillo exterior. Con rodamiento. Haría un ajuste en el anillo exterior, un apriete. Y en el anillo interior. En el anillo interior podría ser ligeramente holgado o holgado, dije. ¿Por qué? Es debido a que como va a girar el eje, no el rodamiento, debido al movimiento va a causar lo que es calor. Puede que se dilate el eje y queremos que sea un poco más, que tenga espacio, ¿no? Que no se apriete con el anillo interior. A ver, ¿el anillo interior y el anillo exterior pueden ser aprietes? Sí, no, ¿por qué? Entre el anillo interior y exterior. El anillo interior va con su eje, ¿no? Y el anillo exterior con su alojamiento. Ah, ya. Ahora, ¿pueden ser aprietos los dos? Los dos aprietes no sería. ¿Por qué? A ver. Debido a que el anillo exterior va a estar quieto, no va a girar, ¿no? Va a estar en contacto con el apoyo en la máquina. Tendría que ser apriete para que no se mueva. En cambio, en el eje y el anillo anterior, más que todo avanza en movimiento. Pero si fuera apriete, debido al movimiento en el eje, lo que sé es que va a producir calor debido a que el rodamiento va a calentarse, ¿no? Sí. Podría dilatarse el eje con el anillo anterior, o sea, podrían apretarse, podría causar después más rendimiento después a lo largo del tiempo. Entonces, ¿pueden ser los dos holgados? Entre el anillo interior, los dos holgados entre el anillo interior y el anillo exterior. Claro. Anillo No, interior con su eje y anillo exterior con su alojamiento. ¿Pueden ser holgados? no. ¿Por qué? A ver, diciendo que el anillo exterior, si fuera holgado con el apoyo o con la máquina, podría salirse, ¿no? Y si es el anillo interior holgado con el eje, pues, debido al calor al funcionamiento podrían apretarse, pero se saldría el anillo exterior, si es holgado. Entonces, ¿cómo debe ser? Tendría que ser anillo exterior apriete y anillo interior holgado. Muy bien. Eso es para todos. En general, se recomienda que en rodamientos, o sea, los dos no estén aprietos y los dos no estén holgados. Porque si están aprietos los dos, entonces, cuando funciona el rodamiento, siempre el rodamiento está rodando y se va calentando. Entonces, por este calentamiento se va a dilatar el rodamiento. Si no tiene dónde expandirse ni al anillo interior ni al anillo exterior, entonces va a haber sobretensiones en los elementos, lo cual va a disminuir la útil. Ahora, tampoco pueden ser los dos pues, no pueden ser holgados, porque ya también uno de ellos se giraría, ya sea el anillo interior, que normalmente
no se va a girar porque ahí está, ahí es el par. Si el eje es el que está transmitiendo, entonces el anillo, o sea, si el eje es el que transmite el movimiento, el anillo y el eje se recomienda que sean colgados y el anillo exterior debe estar aprieto porque si no se giraría todo, ¿no? Con más el eje. Ahora, esa es en general la recomendación, pero de acuerdo a los tipos de rodamientos, o sea, lo que nunca se da es que los sean holgados. Lo que sí puede darse es que los dos sean aprietos. De hecho, ustedes van a ver que en algunos catálogos para ciertos rodamientos se dan ambos anillos aprietos, ¿no? Aprietos. Naturalmente en el anillo exterior más aprieto que en el anillo interior. Entonces, y eso es, por ejemplo, en el eje delantero de un auto, porque es el eje que transmite. En cambio, atrás, el que gira, el que transmite el movimiento, es la rueda loca, que llamamos, es por lo tanto, el que debe estar colgado, ligeramente colgado el anillo exterior con la rueda y el anillo interior debe estar a pie. Bien. Albert Noveliza. Nahuel. Noel. A ver. Okay. ¿Qué significa si yo te doy un cilindro hidráulico? Primero, dentro del cilindro hidráulico, te pongo una raya punteada encima una de las caras, y te digo 3 raíz y pongo templado. Luego pongo abajo en la terminación final, pongo 50 H6 y pongo sobre la superficie ahí N4, un N4. ¿Qué significa? A ver, Inge, si está con puntos, ¿cómo es? Línea constructiva ahí, quiere decir que va a tener una sobremedida que puesto en la raíz, se coloca en la parte inferior izquierda. ¿Para qué hago eso? Eso se hace porque la pieza se va a realizar un tratamiento térmico, también se le pone en la parte superior de la raíz. Un tipo de tratamiento térmico se le tiene que poner una sobremedida. ¿Por qué? Primeramente se va a hacer lo que es la pieza con una sobremedida de 0.3 ¿sí? Por eso, tengo que terminar en 50 H6. Y terminaríamos en un 50.3, es decir, y luego de eso se realizaría el tratamiento térmico. ¿Por qué tengo que dejar el 50.3? ¿Por qué tengo que dejar 3 4 décimas? ¿Por qué? Es porque en el tratamiento térmico la pieza va a modificar sus dimensiones. Luego después del tratamiento térmico, lo que se haría es un rectificado para llegar a la medida requerida. Eso es. Ya, pues siempre que vamos a hacer un templado hay que dejar una sobremedida antes del templado, porque cuando hace el templado hay deformaciones que modifican las dimensiones. Entonces hay que dejar 3 4 décimas, haces el templado, y una vez que haces el templado, haces el rectificado, y después tienes que, no sé, cromar, haces el cromado y después haces el lapeado. Bien. Mariam, a ver, háblame de tolerancias superficiales, ¿a qué se refiere? Las tolerancias superficiales se refiere a la rugosidad máxima aceptable que podemos tener sobre una pieza y que cumpla con eficiencia su función. De hecho, ya están normalizados, ¿no? Se clasifica el valor de la rugosidad, como se representa con la letra N, que, bueno, un N1 sería un lapeado, un N2 sería un bruñido fino, un N3 un bruñido vasto, un N4 sería un rectificado fino, N5 un rectificado vasto, y N6 un torneado fino, N7 un torneado vasto, y iría disminuyendo o descendiendo de acuerdo al valor de rugosidad, ¿no? Y la rugosidad que va a quedar en la pieza. Hasta un
un N9, que sería un cepillado, sería el último. Mariam, ¿qué tolerancia le pondrías a la pata de tu silla? No sería necesario poner una tolerancia porque no influenciaría en su funcionamiento. No sé. ¿Y al eje de un molino qué le pondrías? Eje de molino. Y ese pone una tolerancia, ¿no? Porque Estamos hablando de tolerancias superficiales, ¿no? sí. A ver, un N5, tal vez. Un eje que va a ir con su rodamiento, ¿no? En realidad el eje va a ir con su rodamiento. Uh-huh. Un eje con su rodamiento. Un N4 o un N5. Sería ¿Qué máquina has hecho, Mariano? una cortadora de leña. ¿Cortadora de qué? De leña. Bueno, ahí tenías un eje, ¿no? Que estaba, sobre el cual estaba, digamos, ¿qué ejes tenías ahí? Tenías el eje de una leva, ¿no? Sí. Ese estaba con sus rodamientos. Ajá. ¿Has rectificado? Bueno, hemos hecho teórico nomás. Pero sí, yo creo que necesitaría un rectificado vasto. ¿Por qué? Porque va a estar dentro de un rodamiento y queremos que sea que tenga una media rugosidad, o sea que ¿Por qué? no sea tan liso porque no va a influir, no va a ser necesario que sea tan liso, ¿no? ¿Por qué? Porque eso tiene que rodar y El eje resbala con al interior del anillo o gira conjuntamente el anillo. resbala. Resbala. O sea, complicado. Sí. Cuando no construyen. No. Entonces, si va a resbalar, ¿es holgado? ¿Por eso es holgado? No tanto. ¿Cómo? Tiene que, tiene que haber un ligero apriete, un ligero holgado. A ver, un rodamiento, para que el rodamiento vos le ajustes a un eje, el rodamiento tiene un anillo interior y un anillo exterior. ¿Qué ajuste le vas a poner entre el anillo interior y el eje? Un holgado, ¿Por qué? porque si fuera apriete, al rodar no ve que hay dilatación, ¿Dilatación de qué? dilatación térmica a causa de la fricción. ¿Qué cosa va a dilatar? El rodamiento. Sí. El rodamiento y eso haría que se expanda y que ocasionaría apriete y que ya no pueda rodar. Ya no puede rodar. Sí. A ver, entre un émbolo, Mariano, un cilindro hidráulico, a un cilindro hidráulico y su pistón, ¿qué tolerancia, por qué ajuste le pondrías? A ver, ¿O no ahí le se... pones?
Mm, una, ¿O no es necesario? no creo que sea necesario, pero sí sería una tolerancia superficial. Pero si no es necesario, ¿para qué le vas a poner? A ver, Va a ser necesario. aquí a la mesa, a la mesa, a la tabla de tu mesa, ¿qué tolerancia le pondrías? Ahí no sería necesario. ¿Tolerancia dimensional le pondrías? Solo acotaría. Pero en la acotación se pone tolerancia dimensional, pues, ¿o no? Solo se ponen las longitudes. ¿Por qué? Como va a ser una mesa, bueno, no sería innecesaria tolerancia ¿Por porque qué? como está en micras o en ¿Qué es centésimas de qué es milímetro, térmico? centésimas de milímetro está la ¿Qué es tolerancia, la tolerancia? Ya. ¿sí? Y no influiría en nada, eso es muy pequeño y no se notaría en nuestra mesa. Bien. Esa es tolerancia dimensional. ¿Le pondrías tolerancia superficial? No, ¿Por qué no? porque la rugosidad no va a influenciar en nada también, por el mismo principio. Y además ponerle tolerancia cuesta plata igual. ¿Le pondrías tolerancia geométrica? Tampoco, gente, ¿Por qué? por el mismo principio de que no influenciaría en Ya. nada. Ahora, en tu eje, en un eje, en el eje de cualquier cosa, el eje, supongamos el eje va a tener rodamientos a los costados y va a tener un engranaje al centro con una chaveta. ¿De acuerdo? Ajá. Bueno, ahí, ¿qué tolerancia le pondrías al eje? Una tolerancia. ¿O ajuste? Al eje. Un ajuste. Un ajuste ligeramente apriete y holgado ¿Entre qué y qué? entre el eje y su chaveta, no, y su rodamiento. Entre el eje y su rodamiento, ¿qué ajuste le pondrías? Una, un, un apriete ligero y un ligero holgado, Un apriete ligero y un ligero holgado, ¿no? ¿Cuál es? o ¿Cómo es? sea, que es indeterminado, O sea, o sea, un indeterminado le pondrías. sí, Ya. Ahora, ya. Ahí le pondrías un indeterminado. Ya. ajá. Ahora, eso es al diámetro, ¿no? Y a lo largo, A lo largo, ¿mm? ¿qué tolerancia? ¿Mm? Una tolerancia superficial. No. Estamos primero dimensionales. Ah, ya. Primero estamos dimensionales. A lo largo, al diámetro pondrías un indeterminado. A lo largo, ¿qué tolerancia le pondrías? A lo largo. Ya me confundí. Perdón. Mm, a ver. Tú eres la ingeniera, hijita. Tú tienes que diseñar un eje y tienes que darle con todas las acotaciones. Y en las acotaciones van, primero, todas las tolerancias dimensionales en los diámetros y en los largos. Sí. Luego vienen todas las tolerancias geométricas y las superficiales. Te estoy diciendo, en un eje, ¿qué tolerancias dimensionales le pondría? Primero al diámetro. Me has dicho, voy a poner una tolerancia de un ajuste indeterminado. Ya. A los diámetros, a los largos. ¿Qué tolerancia dimensional?
O sea, la posición, ¿no? No, dimensional. Dimensional está en función de la calidad y la posición. Estamos haciendo por eso. A ver, Ujú. en el diámetro, en el diámetro, me has dicho que vas a ponerle un ajuste indeterminado. ¿Qué ajuste le pondrías? Supongamos que tiene 50 de diámetro. Ujú. ¿Cómo sería? 50. Ujú. No tienes idea, bro, no tienes idea. Sí, estoy confundido. No, es que no sabes. Había confusión entre las cosas. Una pena. Combatientes. Aquí estamos, Inge. ¿Qué les toca? Fatiga. ¿Dónde se han quedado? Siguen en fatiga. Sí, yo me equivoqué. Le das la tercera, pues que entra en fatiga. Dale. Eh, ¿Dónde me equivoqué? Sí, desde ahí empezamos. Ya, en el ensayo a la fatiga se hace con una probeta normalizada y se debe cumplir ciertas hipótesis. La ¿Cuál? probeta debe ser normalizada en cuanto a su forma, superficie pulida y tamaño. No. Después debe ¿Qué más? cumplir ¿Qué más? a una temperatura de 20 grados y una presión de una atmósfera. ¿Qué más? Después una confiabilidad del 90% ¿Qué más? y que esté sometido a flexión pura. Bueno, ok, empezamos entonces. Mm, eh, Hacemos la prueba, la hacemos girar, Sí. va a estar sometida a flexión pura y anotamos el número de ciclos en el que va a fallar, aplicándole una carga. ¿Y cómo hayas la tensión? La tensión, Porque es tensión en base al número de ciclos, ¿no? sí, Muy bien. Muy bien. ¿Le has puesto una carga o no? Supongamos sí. que le has puesto 1000 kilos. ¿Sí? Ujú. ¿Cómo hayas la tensión? La flexión pura, No sé, pero en la prueba esta que estás haciendo, ¿cómo vas a hacer? Me dices, voy a hacer el diagrama tensión-deformación. sí. Bueno, allá la tensión. Nosotros nos damos la carga, Ya, 1000 kilos. sí, y vemos el número de ciclos en el que va a fallar con esa carga. Y entonces pones F en función del número de ciclos. Pones arriba 1000 kilos. Sí, podríamos hacerlo con 1000 kilos y ver en cuántos números de ciclos va a fallar, se va a romper. Pero entonces no es diagrama tensión-deformación, sería diagrama fuerza-deformación. Sí, ingeniero. ¿Es diagrama fuerza-deformación? Para el diagrama de Wöhler, Sí. no, es diagrama esfuerzo, número de ciclos. ¿Y qué es esfuerzo? Es la carga que le vamos a aplicar. O sea, los 1000 kilos. No. Sería la flexión. ¿Qué es flexión? Momento flector por Y barra sobre inercia. Entonces, ¿y eso qué es? ¿Tensión o no? Sí, es una tensión. Esa es tensión. Entonces, diagrama tensión-deformación. ¿Y el momento flector cómo hay? Si es tensión pura, el momento flector. eh, de los diagramas, ¿no? Hacemos para nuestro eje los diagramas. Eso, de los diagramas de esfuerzos cortantes, momentos flectores. Sí, De ahí es M por Y máximo. ¿Qué sería Y? ¿Cuánto sería Y máximo en este caso? es la distancia de la línea neutra hasta la fibra más alejada. ¿Cuánto sería en este caso? Diámetro medios. Diámetro medio. Y el momento de inercia pi por diámetro a la cuarta sobre 64. Entonces, con eso hallas la tensión. Para 1000 kilos hallas la tensión. Y haces girar y cuentas y ves cuántos ciclos ha aguantado hasta que se rompe. Sí. Ya. ¿Y? Después con otra probeta nueva, le ponemos una menor carga y vemos que aguanta un mayor número de ciclos. Una menor carga.
¿Y dónde sale entonces? ¿De dónde sale el 90% de confiabilidad? El 90% de confiabilidad significa que de 10 probetas, 9 van a cumplir ¿De y cuál, una va a fallar. cuál sería? Entonces, ¿cómo hace? Entonces, para cada carga, ¿cuántas pruebas tienen que ser? 10 tendría que ser. 10. Ah, Y de ahí, no. ¿Cómo, Inge? ¿Cuál es la pregunta? ¿cómo haces la prueba? ¿Cómo sacas esta curva con el 90% de confiabilidad? Ujú. ¿Cómo haces? Eh, a una carga, a una flexión. Para 1000 kilos. Ujú. Ya, Lo hacemos girar hasta que se rompa. ya. Después, Después, con otra probeta, ponemos una menor carga hasta que se rompa, ya, después. hasta obtener el límite a la fatiga, que es la cual debajo de este valor, ¿Y dónde, la vida de la probeta va a ser infinita. y dónde entra ahí el 90% de confiabilidad? Eh, Probando 10 veces, 9 van a cumplir ese ¿Cuál? número de No, ciclos. probando 10 veces, ¿qué? ¿Lo mismo hay que repetir? La misma carga 10 veces y solo una va a fallar a ese número de ciclos. Entonces empezamos otra vez con 1000 kilos. Empezamos con 1000 kilos, ¿sí? Eh, Aplicamos 1000 kilos y va a fallar un número de ciclos. Ya, después, Después aplicamos otra carga en otra probeta y va a fallar a un mayor número de ciclos. pero ¿y dónde está entonces el 90%? 90%. Si haces un hito, un hito, un hito, un hito, ¿dónde va? No, pues entonces para cada carga tendríamos que hacer 10 pruebas, ¿no? Eso es, para cada carga haces 10 pruebas y tomas aquí el valor mínimo por sobre el cual 9 pues pasan ese límite. Sí, Entonces, ese dato anotas ahí. ¿Eso qué significa? Que de cada 10, 9 pasan ese límite. sí. Por eso se coloca en el diagrama tensión número de ciclos. Y vas disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. ¿Hasta qué? Hasta que la vida de la probeta sea infinita. Ese es el límite a la fatiga. Ese es el límite a la probeta. Bien. ¿Y eso viene en tablas? No, pero en tablas viene el límite a la rotura, que podemos ¿A la rotura encontrar, de ¿no? qué? El límite es igual al límite a la rotura por 0,4 o ¿A la rotura de 0,6. qué? ¿Qué tipo de tensiones conoces? Tracción, compresión y corte. ¿A cuál de esos? Tracción. Entonces límite a la rotura, la tracción. Ujú. Y entonces tomas ¿cuánto? Lo multiplicamos por 0,6 a 0,9. A 0,9. No, 0,4, 0,6. Ya, José Luis, una vez que has hallado ese límite, ¿qué haces para dimensionar un eje? Pues un eje sería un caso real, ¿no? Ya que lo que necesito es un caso real, ya que va a cambiar, ¿no? Las dimensiones, la temperatura, ¿no? Y aplicamos, ¿no? Los factores de Marín, donde el factor de Marín vamos a modificar, ¿no? Todos, menos el de las tensiones alternativas, donde el caso A es de la superficie, caso B es del tamaño, caso C es de la carga, caso D de la temperatura, caso F de la concentración de tensiones y caso E de la confiabilidad, ¿no? Y ya teniendo todos esos valores, ya tienen el límite de la fatiga, ¿no? Donde nos dice que Marín, hallamos, ¿no? El límite de la fatiga modificado por Marín, donde va a ser la multiplicación de todos los coeficientes por el límite de la fatiga, ¿no? Bien, Donde, está bien. y, Jimmy Hinojosa, Sí, ya. Hasta ahorita ya hemos modificado casi todas las hipótesis. ¿Cuál nos falta? ¿Qué hipótesis nos falta modificar? ¿qué hipótesis? Sí, ¿qué hipótesis nos falta modificar? La de las tensiones, ¿no, Inge? O sea, tenemos que ver el eje que si está sometido a flexión pura o tensiones combinadas, ¿no? Ya, si está flexión pura, ¿podemos dimensionar directamente con esto o no? Sí, directamente es, ¿no? El sigma A menor o igual ¿no? Al límite de la fatiga modificada por Marín sobre un coeficiente de desigualdad n. Muy bien. ¿Y qué pasa si hay tensiones combinadas? ¿Qué hace? Ya, a ver, si tenemos tensiones combinadas, Inge, utilizamos el criterio de Goodman, ¿no?
lo cual tenemos dos métodos, el método gráfico y el método analítico. En el método gráfico, como tenemos en catálogos ya, ¿no? El límite de azotura, el límite de fluencia o el módulo, ¿no? Con eso vamos a graficar, ¿no? Del sigma de fluencia al sigma de fluencia. Vamos a trazar una recta constructiva y vamos a trazar otra recta del límite a la fatiga modificada por Marín al límite a la azotura, ¿no? Y vamos a tener una intersección. Esa intersección por debajo del cual, ¿no? Esa intersección es frontera, esa va a ser llamada frontera del límite a la fatiga. Ya, después de eso vamos a trazar una recta con un ángulo, ¿no? Un ángulo con respecto a la horizontal, con un ángulo que ese ángulo es igual al arco tangente del sigma A sobre el sigma M, ¿no? Y esa intersección que vamos a tener, ¿no? Va a ser, esa intersección vamos a trazar horizontalmente a las ordenadas y eso va a ser nuestro límite último a la fatiga modificada por Goodman, ¿no? Ya, después de eso, vemos, ¿no? O sea, ¿qué nos produce fatiga? Si el sigma A o el sigma M. En este caso, el sigma M es constante, ¿no? Y el sigma A es lo que nos produce la fatiga. Entonces, vamos a decir que el sigma A es menor o igual al límite a la fatiga modificada por Goodman sobre un coeficiente de seguridad N. Muy bien, muy bien. Ya. Para el método analítico, usamos directamente la ecuación de Goodman, ¿no? Que sería sigma A sobre el límite a la fatiga modificada por Marín más sigma M sobre el límite a la azotura menor o igual a 1 sobre un coeficiente de seguridad N. Así se da un examen. Este chico sabe muy bien, muy bien. Felicidades. Gracias. Sí, Sí. ¿Cuáles son? Combatientes, sí. Fatiga superficial las queremos dar, Inge. Yo. Muy bien. Ya, dale. Dale, León. ¿Qué es fatiga superficial y cómo se produce? La fatiga superficial se da cuando dos sólidos curveados están sometidos a una fuerza y un movimiento relativo. ¿De fricción o de rodadura? De rodadura. De rodadura. Bien, José Luis, choque. Esa fuerza produce en la parte superior e inferior, produce, a ver, ahí tienes, en el eje, sí, tienes eje X, Y y Z, ¿no? Sí. Ya. En la parte de arriba y en la parte de abajo, en el eje X, ¿qué está en tracción o en compresión? En la parte del eje Y, arriba y abajo puede ser compresión, y en la parte del eje Z puede ser tracción. Ya. ¿Y cuando está al medio? Compresión nomás. ¿Y cuál es el que produce la fatiga? ¿El X o el Z? ¿Cómo? ¿Cuál produce fatiga? ¿La tensión en X, en Y o en Z? No producen todas, o sea, produce la fatiga, produce la cortante, ¿no? Que se va a producir adentro de la profundidad y la cortante. Ya sé, pero ¿por qué se produce la fatiga? ¿Cómo se produce la fatiga? Es que como está, o sea, en el eje Y va a estar compresión y en la parte de eje X va a estar tracción. Y como va girando, está girando, estas tensiones van a ser alternantes, ¿no? O sea, van a ser tensiones alternativas, ¿no? La parte superficial, provocando fatiga, ¿sí? ¿Qué tensiones alternativas es? Tracción, compresión, pues en la parte superficial, ¿no? Porque en la parte en la parte superior, ¿no? Arriba y abajo está compresión, y en la parte de las X va a estar tracción, ¿no? Y como va girando, son dos cuerpos en movimiento, dos cuerpos están en movimiento rotatorio, va a producir fatiga. Pues. Está bien. En la superficie hay puntos en los cuales están en tracción, luego compresión, tracción, compresión, tracción, compresión. En cambio, sí. el alma está sometido a fatiga, ¿no? No, solo a compresión, no. Sí. No, el centro, el alma está solo sometido a compresión, bien. Jimmy, entonces, ¿por qué se produce la falla? ¿Cómo se produce la falla? Bueno, a ver, la falla se produce a partir del tau máximo, ¿no? De la cortante. Y esto se da dentro, ¿no? Hace una cierta profundidad. ¿Qué tipo de tensiones se producen? ¿Cómo varían las tensiones con la profundidad? ¿Qué tipo de tensión se produce? Ya, a ver, ya. Ya, tenemos, ¿no?
por ejemplo, nos vamos a graficar, ¿no? En el eje Y va a estar en la superficie y en el eje Y va a ser las tensiones, ¿no? Y lo que va a ser, o sea, la parte superficie, afuera, ¿no? Y en el eje X vamos a tener la profundidad, ya. De la superficie, ¿no? Como tenemos tensión de tracción y compresión, estas van a comenzar con, o sea, una tensión o tracción máxima y a medida que va entrando a la profundidad va a ir disminuyendo, ¿no? Ujú. Ya, después la tensión, o sea, el tau cortante no va a empezar en cero, ¿no? Va a empezar a una cierta magnitud y esta a medida que va ingresando, ¿no? A la profundidad va subiendo, ¿no? Hasta llegar a un tau máximo y luego va a bajar. Y esta es lo que va a producir, ¿no? La tensión, o sea, la fatiga superficial, o sea, se va a producir una fisura ahí adentro debido a la tensión cortante y esto va a salir donde tengamos menos material, ¿no? O sea, donde tengamos menos distancia a la superficie y eso va a provocar las picaduras o desmochaduras en nuestro material o en nuestra pieza, diré. Muy bien, muy bien, muy bien. León Felipe, Sí, ¿cuáles son los pasos para el dimensionamiento? Supongamos la rueda de un tren, que va a llevar ujú, una carga en la rueda de 20.000 kilos. ujú. ¿Cómo dimensionas? Existen ecuaciones para dimensionar, pero en este caso no hay una ecuación directa, ¿no? Utilizaríamos las ecuaciones de cilindro-cilindro, pero tomando el diámetro 2 de la sección A como infinito, Ya, bien, para que sea cilindro plano. y Y después, ¿cómo ya- te- perdón, Inge. cómo dimensionas? ¿Han hecho el ejercicio o no? Sí, 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 Entonces sabes cómo has dimensionado. sí, A ver, ¿qué datos tenías vos? ¿Qué datos tenías para dimensionar, León? para dimensionar. Sí, ¿cómo has dimensionado? Sería, lo que queremos encontrar es el diámetro de la rueda, ¿no? Seguramente, claro. ¿Cómo has dimensionado? La rueda de un tren. Tendríamos el ancho ¿El ancho? ¿Cuál es el ancho? ¿Qué ancho tienes de datos? de la riel. El ancho de la 10. Bien, listo. ¿Qué más? Después la fuerza. ¿Cuánto era tu fuerza? Ah, nos hemos dado, ¿no? Cualquier fuerza. ¿Cuál es? Si se has Eh, dado cuál podría fuerza, ser no, mil no podría kilogramos. ser cuánto te has dado. ¿Has hecho el ejercicio o no? Porque sabía que Eh, para sí, cada tema tienen que hacer su ejercicio. sí, de manera teórica. No hay de manera tal. ¿Qué vayan a hacer? Suben primero aquí y después hacen. Voy a hacer crear más bien acá el tablón para que suban acá. Tareas. Tareas, ¿no? Tareas para el examen. Listo, así no. Ahí van a subir todos. Entonces aquí un nombre, no. Pasajeros 3. Aquí, Inge, buenas tardes. ¿Dónde está? 1, 2, 3, 4. 5 son. Bueno, ¿dónde se han equivocado? A tema 3, vamos a comenzar recién. Tema 3, yo he visto tema 2 más aquí. A pasajeros, así, tema 3. Bueno, tema 3, ¿qué es? Ajustes y tolerancias. A ver, Pati. Sí, Continuamos contigo como con tu amiga. A ver, ¿qué tolerancias le pondrías a un eje con su rodamiento? A un eje, solamente un eje con su rodamiento. Y al medio, digamos, un engranaje, pero cualquier engranaje. Primero dime tolerancias dimensionales, superficiales y geométricas. ¿Qué tolerancia le pondrías al eje? podría poner una tolerancia dimensional ¿Dónde? donde ¿En los diámetros, en las longitudes? ¿Dónde? en los diámetros.
¿Qué tolerancia le pondrías? ¿O qué ajuste? A ver, en un eje con su rodamiento, ¿no? Entonces, en el anillo exterior tendría que ser No, apriete. estamos haciendo solamente con el rodamiento, o sea, entre el eje y el rodamiento. No nos interesa el rodamiento con su agujero. En general, bueno, sería holgura para que pueda, ¿Qué holgura? Dime. 50, digamos, ya, 50 ¿qué? a ver, 50, en este caso va a ser eje. Para que sea una holgura tendría que ir de la A a la G más o menos. ¿Qué le pondrías? Una G podría ser también. Dime, ¿cómo acotarías? ¿Cómo vas a acotar? Tiene diámetro 50. Un 50 GH. Digo, ¿Cómo? un 50. ¿Cómo se acota? ¿Cómo se acota? ¿Cómo vas a acotar? Y sí que esto es lo básico. Imagínate que una ingeniera no sepa acotar un apriete, o un ajuste, un bordado, o sea, ¿cómo vas a hacer? Tendría que ser un 50 G, un G5 y H6 podría ser el eje. ¿Qué significa eso? ¿Es Que agujero base? nuestro, a ver, tendría que ser un agujero base. Fíjate que el eje vas a ajustar al rodamiento. Sí. Entonces sería un agujero base. Agujero base. Sí. ¿Qué significa eso? Que la referencia va a ser el agujero. Que esta, ¿qué? El agujero del rodamiento. Sí. ¿Sí? ¿Ese qué posición va a tener? Estás mirando. Cerra bien tus ojos. Cerra bien tus ojos, brujo. Está bien. ¿Qué posición va a tener el agujero? Posición tendría que ser la H, pues. H. ¿Posición qué? H. Posición. Ya. H7, ¿qué significa H7? Un H7, bueno, va a variar lo que es nuestra calidad. Tú me dices 50 H7, tú me estás diciendo eso. ¿Qué significa? No, o sea, yo le dije 50 G, nuestro eje, por ejemplo, 50 G, un 5, un 6, y barra sería H6, podría ser lo que sería nuestro agujero base. Pero ¿qué significa eso? 50 es el diámetro nominal. Ya. G6, ¿qué significa? Ese es para el G6, ¿qué significa? Ya, el G sería nuestra posición. Va a ser más, menos, eso que te quiero decir para el eje. 50, menos. Ya. 50 G6, H7. ¿Eso qué es? Eso es holgado, indeterminado o aprieto. 50 G6, H7. Sería holgura, porque si fuera 50K hasta la 50K 5H7, por ejemplo, ya sería un apriete. Ya. Eso pondrías a la dimensión. Al diámetro pondrías eso. ¿Sí? Sí.
Bueno, a la longitud. A la longitud podríamos poner una tolerancia geométrica, podría ser con concentricidad. Primero estamos hablando de dimensiones. Dimensiones primero, brujo. Dimensiones. Primero estamos hablando de tolerancia dimensional. Supongamos que tiene 50 de diámetro. Ahora supongamos que tiene una longitud de 200. A lo largo. No tienes Inge, no tienes idea, brujo. Pues, no tienes idea. ¿Cuáles son? Forajeros 13. ¿Sabes qué? ¿Cómo han llegado a esta altura? Oye, ¿cómo han llegado hasta esta altura? Imagínate que un ingeniero no sepa hacer un dibujo. Pumas. Aquí, ingeniero, una disculpa. Sí. No sé si se podría colocarme a mesa para el próximo semestre. Estaba en este grupo y Sí, que estaba en nuestro grupo. ¿Cuál es? Por problemas familiares no pude defender. ¿Cuál? Lo borró Inge del grupo. Lo eliminó directamente usted. El día que le dijimos que se iba a retirar el compañero. ¿Qué se llama? Marcos. Apasa Suri. Aquí está. Apasa. Suri con Z. Marcos. Alfredo. Ya. Gracias, Inge. Ya, Pumas, ¿están? Sí, sí. Sí, Inge. Pumas. Háblame, Manuel Alejandro, de Tema 12, sí. ¿Qué es cementado? El cementado es el proceso que les damos para endurecer un acero de bajo porcentaje de carbono, manteniendo el alma blando y tenaz. ¿Cuándo vas a usar? Por ejemplo, hemos dicho que son para los aceros de bajo porcentaje de carbono, ¿ya? A diferencia del templado, digamos, se utiliza para aceros que tienen más que tienen más porcentaje de carbono. O sea, ¿Cómo se hace? ya, en el cementado, por ejemplo, usamos para bajo porcentaje de carbono porque este no tiene mucha perlita, es más que todo ferrita, entonces no se le puede templar ya que no aumentaría mucho su dureza, ya, por la falta de perlita. Entonces a este le aumentamos el carbono para que se pueda transformar en cementita y de ahí viene el nombre para que sea cementado. Entonces cementados extremadamente duros. Zomer, háblame, Sí, háblame del templado. El templado es un tratamiento es un tratamiento de enfriamiento y calentamiento para tener una superficie dura y un alma tenaz. Mayormente. ¿Sí, qué? Está bien, seguí. Ya. Mayormente se los aplica a los aceros de medio porcentaje de carbono, por lo que se encuentran por lo que se encuentran a una temperatura no tan alta. A ver, ¿qué más? Tenemos que llevar lo que es de la fase perlita a la fase austenita y luego enfriarlo rápidamente a lo que es martensita.
Lo dejamos un tiempo aproximadamente de 1 hora por pulgada de espesor. ¿Y cómo enfrías? El enfriamiento en agua o en agua salmuera. ¿Solamente en agua salmuera? No, hay otros tipos de enfriamiento también, Inge, que es en aceite, al aire y en horno. ¿Y cómo seleccionas este medio de enfriamiento? Esto es dependiendo al porcentaje de carbono que tenga, Inge. ¿Cómo? Para un SAE 1030 a un SAE 1040 se le hace un enfriamiento lento por agua o por salmuera. Y para los de medio se usa... ¿Eso es lento? ¿Agua salmuera es lento? Ah, no, perdón, es un enfriamiento rápido, sí, que me estoy confundiendo. Para un SAE de 1040 a un 1060 se hace un enfriamiento intermedio, en este caso sería en aceite. Y para un enfriamiento lento se usa lo que son los aceros SAE de 1030, 1090 aproximadamente. Alto porcentaje de carbono. Sí, eso, o que tengan alto porcentaje de carbono. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si... Porque si es que lo enfriamos rápidamente, estos se van a quebrar, es por su estructura cristalina, se va a quebrar, Inge. Romer, ¿qué significa templado de austenización completa e incompleta? Ya. El templado de austenización completa se lo hace a los aceros hipoeutectoides, que tienen un porcentaje menor al 0,7. Eso tenemos que pasar completamente a la zona austenita, mientras que para un temple discontinuo se le usa lo que son los aceros hipereutectoides. Estos no se austenizan completamente. Tenemos que pasar, no tenemos que llegar a la fase austenita completamente, Inge. Ya, muy bien. Miguel Ángel. Sí, Inge. ¿Qué es devenido? Devenido es el proceso que le sigue al temple, ingeniero. Es para aliviar tensiones cuando se ha hecho el temple y obtenemos martencitas devenidas. ¿Y eso para qué es? Para aliviar tensiones. Como se ha enfriado rápidamente, está tensionado la estructura. Ya. ¿Y qué es recocido? Recocido era para ablandar el material, para regenerar la estructura. ¿Y cuándo vas a usar? Por ejemplo, para matrices, ingeniero. ¿Cómo? ¿Para qué? Cuando han sufrido, cuando han sido utilizados mucho tiempo y estos se han deformado, entonces para maquinarlos, los voy a ablandar. Ya, ¿cómo se hace? Dependiendo al recocido, se lo va... Tiene diferentes tipos de temperatura y... ¿Pero cómo es? En general, ¿cómo es? Ya, se calienta la pieza y durante un tiempo determinado. Después se lo puede maquinar y después se lo enfría. ¿En caliente lo vas a maquinar? No, se desenfría, ingeniero. ¿Cómo? Se enfría lentamente. No, en caliente no, ingeniero. Entonces, ¿se enfría lento o rápido? Lentamente. ¿No es en agua, en aceite? Al aire libre. Al aire libre, ingeniero. Al aire libre o en horno, porque son los que son más lentos. Ya, Manuel Alejandro. Aquí, ingeniero. ¿Qué es cromado? ¿Cuándo vas a usar? ¿Para qué sirve? El cromado es para un recubrimiento superficial, Inge. Se lo puede hacer por electrólisis. En el recubrimiento superficial hay 4 métodos: por inmersión, por electrólisis, por metalización y por orgánicos, Inge. ¿Para qué sirve? El cromado es por electrólisis. Se le pone una pieza como
como ánodo y el metal a recubrir como cátodo y como electrolito son iones. ¿Y cuándo vas a usar? Ya, el cromado se utiliza para aumentar la dureza, ya, este aumenta hasta 70 C, para mejorar la resistencia a la corrosión, a la oxidación, ya, este también es excelente, tiene una excelente resistencia a los ácidos, además que también tiene un embellecimiento grande, por eso se utiliza también en autopartes de automóviles. Romer, Sí, Inge. ¿qué es nitrurado y para qué vas a usar? El nitrurado. Romer, se ha colgado, Romer. Se has colgado. Su internet estaba fallando un poco, Inge. Yo creo que tal vez se la ha ido. Ya. ¿Me escucha, Inge, ahora? Ahora sí. Dale. Ya, el nitrurado, Inge. Ya, el nitrurado es un tratamiento termoquímico donde se aplica a la superficie unas capas de nitruro. Estos mayormente se lo usan en lo que son el ¿Para qué? tornillo. ¿Para qué? Aumenta el nitruro, ¿para qué? Ya, lo aumento para darle dureza, excelente dureza superficial, buena resistencia a la corrosión. Permite, perdón, me estoy confundiendo. ¿Qué más será? Con esto podemos obtener un endurecimiento deseado de la pieza. Podemos tener lo que es un espesor de dureza deseada. Luego también evita lo que es la deformación a temperaturas altas. Estos mayormente lo puedo usar en lo que son los tornillos o blocks de motor. ¿Por qué? Porque tienen como... Un bloque de motor, ¿dónde usarías? Un bloque de motor, una configuración. Tú me has dicho, un bloque de motor. Sí, Inge. Eso lo usaría para que, como tienen estos no se deforman también, Inge, no se deforman al hacer la nitruración. O sea que un bloque de motor es nitrurado. No es, Inge, me he confundido, era en tornillos, y no, sí, en tornillos con más exigencia. Porque tienen buena dureza, tienen que tener buena dureza y buena resistencia al desgaste para que no se desgasten lo que es al colocar los tornillos. Cuando tú estás colocando un tornillo, ¿dónde hay desgaste? Puede haber desgaste en lo que es en la cabeza del tornillo. ¿En la cabeza? ¿Cómo Sí, puede haber? ¿Cómo puede haber ¿Cómo puede haber desgaste en la cabeza del tornillo? Al tornillar se puede desgastar, Inge, lo que son la cabeza, no, lo que tiene las ranuras de la cabeza sería. Las ranuras de la cabeza. Ranuras, no me acuerdo bien su nombre, Inge. Porque de memoria no hay nada. Sí, Inge, ya sé, no, de memoria, ¿no? ¿Cómo puede haber en la cabeza desgaste? No sabes, fuera, no sabes. Se van a tirar. A este paso se van a tirar. Dinamita. Inge, un compañero no va a poder dar, así que la siguiente clase, por favor. Neuronas. Estamos aquí, Inge. ¿Dónde estamos?
Ya. Geraldine, Sí, Inge. ¿el nitrurado en qué vas a usar? El nitrurado se utiliza cuando requerimos dureza superficial, también resistencia a la corrosión y también tenacidad. Ejemplo. Podemos, como mi compañero había dicho, podemos utilizarlo en tornillerías, pero que requieran alta especificación, también engranajes, cigüeñales. ¿Qué es alta especificación? Alto requerimiento, perdón. Requerimiento Por ejemplo, a impactos. Requerimiento a impactos. Sí. Fuera, no tienes idea. No tienes idea. Dibalas. Sí, ingeniero, estamos. Aquí, ¿Qué tema les toca? Tolerancia. sí, ingeniero, tolerancias. A ver, Byron, estamos haciendo la acotación del eje con su rodamiento. Tiene el diámetro 50 y a la longitud tiene 100 en los puños y 200 en el centro. Ya, ingeniero. Hay que ver qué tolerancia vas a poner y va a ir con su rodamiento. ¿Qué tolerancias o qué ajuste le pone? Ya, ingeniero. Para el rodamiento, como funciona como agujero, entonces le ponemos, como me dijo, creo que es un 50, un H y 6. Pero tenemos que garantizar con eso que el eje sea holgado. Entonces, yo le pondría una posición G. ¿Cómo acotarías? No me acuerdo el diámetro, 200 G. 50 el diámetro. 50 G5, Inge. Y para el largo, no lo veo. 50 G5 barra qué? 50 G5 barra H4. H4, ¿qué significa H4? El H significa que va a tener, como es eje, va a tener un límite en H y el otro en 0, Inge. O sea que al eje le vas a poner 50 H4. ¿Cómo, Inge? Al eje le estás poniendo tolerancia 50 H4. ¿Al eje? Sí. Te estoy diciendo. No, al eje le estoy poniendo posición G, Inge. 50 G4. ¿Qué significa 50 G4 barra H7? ¿Qué significa eso? Sí, por eso, que en la posición G no va a estar, necesitamos garantizar que esté holgado el eje. Por eso le pongo una G. Ya, ¿y barra H7 qué significa? Barra H7, el H significa que uno de los límites va a estar en H y el otro en 0, Inge. ¿De quién? Que uno de los límites va a estar en H y el otro en 0. 50 G6 barra H7, ¿es una tolerancia o es un ajuste? Es una tolerancia, Inge. No, es un ajuste, Inge. Es un ajuste. Sí, Inge. Ya, 50 G6 H7 es un ajuste. Sí. ¿Qué significa 50 G6 H7? Que necesitamos sí o sí que el eje sea holgado. ¿Cómo qué significa eso? 50 G6 H7, ¿qué significa? Para el eje y para el agujero, ¿qué significa? A ver, ya. Para el eje, tendríamos que colocar, yo creo que un 50 H6, porque tiene que estar, ¿cómo le...? No, y me has dicho 50 G6 H7 ¿o no? Sí, eso es para el eje, Inge. Eso te estoy diciendo. Ahora, ¿qué significa eso?
que tiene que estar ¿Eso qué significa el eje holgado. ¿Pero qué significa eso para el eje y para el agujero? 50, ¿es un ajuste o es aprieto? Es un ajuste. El otro es, Inge, para que esté un límite a cero yendo al eje. ¿De quién? Del eje, del rodamiento. Como a ver, empezamos. Vas a ajustar el eje con el agujero, con el agujero interior del rodamiento, ¿no ven? Sí. Ya. Ahí le vas a poner 50 G6 H7. Sí. Ya. ¿Qué significa 50 G6? 50 G6 nos garantiza que el eje va a estar holgado. ¿Cómo? Con la ¿Qué significaría 50? ¿Qué significaría 50? Más, menos, menos. ¿Qué significa 50 G6? El 50, el G significa, Inge, que va a ser más holgado. Hijas de fuera, no sabes, no tienes idea. Yo le voy a ayudar, por favor. Vaya a ayudarle en su casa. ¿Cómo vamos a Hemos estudiado. Imagínense que a un ingeniero le saque así. Imagínense que un ingeniero salga así. Imagínense, a ver, imagínense ahí afuera. ¿Qué nos va a decir? ¿Cómo se va a confundir, hijo? ¿Cómo se va a confundir? Porque esto es lo básico de lo básico de lo básico. Es como a un chico que dice no sabe sumar. Esto es lo mismo. ¿Cómo no vas a saber siquiera qué es 56 H7? Es que el H, digamos, ya viene en el azotamiento. Sí, está bien, está bien. Es mucha lágrima, híjole. ¿Qué fecha es hoy? No podemos volver a entrar en qué. 29 de noviembre, ingeniero. Tengo que hacer también un proyecto. Inge, ¿nos podría explicar acerca de la nitruración? Ya, voy a explicar de ambos todos. Voy a tratar de hacer lo mismo para los de... Están perdidos en la... Sí, Inge, es que sería más didáctico también si le podría dibujar en pizarra, Inge, así para que comprendamos más. Pues sí, he hecho N veces, aquí les he hecho tantas veces, pero vamos a volver a... En pizarra, sí. Texto elemento. Tratamiento, ¿dónde está? Esto debería ser un repasito para ustedes esto. Debería ser un repaso, hombre. A ver. Aquí en la pizarra. Borrador. Y nosotros tenemos así, supongamos aquí va a haber un engranaje, ahí, con su chaveta. Y aquí va a haber un rodamiento. Lo primero que hay que entender es que cuando hablamos de tolerancias, siempre estamos hablando de micras. Micras o máximos centésimas de milímetro. Entonces, hay que ver si esas micras
esa tolerancia en micras o en centésimas de milímetros va a tener incidencia en la funcionalidad de manera eficiente del sistema. Entonces hay que decir, a ver, si aquí no le pongo tolerancia, ¿qué va a pasar? Si no le pongo tolerancia, ¿realmente va a afectar a la funcionalidad, a la eficiencia? Eso es lo primero que hay que ver. Entonces decimos, por ejemplo, si aquí es un engranaje, aquí se supone que este engranaje no va a entrar, o sea, no va a entrar tan justo porque aquí va a haber una chaveta. Entonces, ¿qué significa? Que aquí no necesitamos una tolerancia dimensional, porque una tolerancia de décimas no le va a afectar mucho ante el rodamiento entre el engranaje y esto. Décimas no se necesita tolerancia. Aquí sí necesitamos darle una tolerancia dimensional. Digamos que aquí tiene que ser holgado y aquí tiene que ser aprieto. Entonces, ¿qué significa? Si yo hago mi eje, cuando haga el eje, entonces yo digo, a ver, tengo que decir primero, en este diámetro voy a necesitar ajuste entre el rodamiento este, sí. Entonces, ¿qué voy a poner? Aquí voy a poner, ¿qué necesitas? No sé qué va a ser, aquí tiene que ser holgado y aquí aprieto. Entonces, ¿qué significa? 50 G6 barra H6. ¿Esto qué significa? Que el eje, esto va a terminar, esto que significa va a terminar en 50 más, menos tanto, y menos tanto. No sé, puede ser 50 menos 0.03 y menos 0.04. Es decir, que esto debería estar entre 49.98 y 49.97. Porque hay que acordarse de esto, el G está aquí. Para los ejes, el G está aquí y el G mayúsculo está acá. Entonces, ¿cómo va a ser más? Tiene que ser menos. Porque para el agujero va a ser más, o sea, 0 y más algo. Entonces, aquí esto significa 50 G6, que 50, el diámetro máximo y el diámetro mínimo van a ser por debajo de 50. Acá no le pondré, pues aquí le pondré para decir acá, le voy a dar 1 milímetro, si esto es 50 sería diámetro 52. Aquí es diámetro 50 G6. Aquí le pondré diámetro 52 y nada más. No necesito poner tolerancia porque décimas no pasa nada. Aquí a lo largo, no sé si esto tiene 50 y esto tiene 100 y esto tiene 50. A ver, digo, si aquí en este 50 sea más menos 0, o sea, micras, una diferencia de micras acá, ¿le va a afectar al funcionamiento? No. Entonces, a lo largo, ¿necesitamos tolerancia acá? No necesitamos. Tolerancia superficial. Si, bueno, podría ser aquí, podría decir, si quiero lo pongo, si no, no, podría ser aquí un N6. Acá también podría ser un N6. Porque no va a estar, porque este eje, el puño, va a estar pues conjuntamente el anillo interior, van a girar puntitos, no tiene que resbalar ese en relación al anillo. Por eso es un rodamiento. Entonces no necesito acá un rectificado. No necesito. Lo mismo a este lado será un N6. Incluso aquí podría ser un N7, un desbastado. Nada más. Ahora, ¿necesito alguna tolerancia geométrica acá? Nuevamente tenemos que decir, a ver, primero, ¿a cuánto está girando? Si N es, digamos, a 10.000 RPM, y va a girar a 10.000 RPM, dice, ahí sí, pues eso es, si está girando a 10.000 RPM, ¿qué significa? Que si esto, digamos, este es el centro de este es el centro de este, y este es el centro de este, al tornear, si hay esta diferencia de concentricidades,
Entonces, esta excentricidad hace que va a ser a altas velocidades, va a hacer que haya mucho desbalanceo. Y si hay desbalanceo, va a generar vibraciones. En ese caso, sí, tendré que decir si esto es A, entonces tengo que decir este va a ser concéntrico a A en 0,02, lo mismo que este, ahí, se nota al centro. En este caso, pero si va a girar a 200, 300, 400, hasta 800 mil RPM, ni siquiera necesito eso porque lograr esa concentricidad en el proceso de fijación es muy complicado. Peor todavía si pongo perpendicular entre estos dos. ¿Cómo voy a hacer que realmente sean perpendiculares? Porque después significa que eso debe ser perpendicular a este en 0,02 en micra siempre. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a fabricar? Y después, ni siquiera cómo voy a medir. Entonces, esto es, o sea, es lo básico. Es lo básico. Esto es lo básico. ¿Alguna pregunta a entender? Hola. Inge, ¿podría explicarnos también del nitrurado? Ya. El nitrurado sirve fundamentalmente para elevar la dureza superficial. Y la dureza superficial y la resistencia a la oxidación, corrosión y la resistencia de esta oxidación, corrosión a altas temperaturas. A altas temperaturas. Entonces, fíjense, y esto es criterio. ¿Para qué elevamos la dureza? Para aumentar las tensiones. ¿Qué tiene que ver las tensiones? A ver, ¿qué tiene que ver las tensiones? Nosotros necesitamos dureza ¿cuándo? Cuando haya fricción. Cuando haya fricción entre dos elementos. Cuando hay fricción, cuando hay rozamiento. Cuando hay rozamiento, ahí sí necesitamos que haya fricción. Pero si no hay rozamiento, si no está friccionando, ¿cómo vas a necesitar? ¿Para qué necesitas dureza? A ver, ¿cómo vas a pensar que en el perno, en la cabeza vas a necesitar nitrurarlo? ¿En la cabeza está sometido a fricción? Cuando tú apretas el perno, una vez que lo dejas apretado, ¿está en fricción eso? Les pregunto. No. Y cuando estás apretando con la llave, ¿hay fricción entre la llave y la cabeza del perno? ¿Hay fricción? Se puede decir que no. ¿Hay o no hay? ¿Resbala la llave en relación a la cabeza del perno? No hay, ingeniero. No, entonces ¿hay fricción? No, no hay. No hay fricción. No hay fricción, solamente hay donde hay fricción o donde hay abrasión. Donde hay abrasión hay que tener dureza. Si no, no. ¿Dónde tenemos nosotros eso? Tenemos entre la tuerca y el tornillo. Cuando tenemos entre la tuerca y el tornillo, cuando el tornillo se está enroscando a la rosca cuando la tuerca se está enroscando al tornillo, ahí hay fricción. Ahí hay fricción. Entonces necesitamos dureza. Y además resistencia, y además que no se oxida a altas temperaturas, porque a altas temperaturas nosotros hemos dicho que el problema es que se oxida. Hay mayor facilidad de oxidarse. Entonces, los pernitos que están en las diferentes partes del motor, están a altas temperaturas, porque sube y baja temperatura. Primero que hay fatiga térmica, y segundo que al subir a altas temperaturas se puede oxidar la rosquita del tornillo y también la rosquita de la tuerca. Entonces, si se oxida, cuando tú estás desenroscando, ¿qué va a pasar? Se te puede romper. Y si se te rompe, imagínate ahí dentro la culata o dentro el bloque del motor, ¿cómo sacas después ese tornillo que es roto? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Por eso tienes que nitrurar. Primero, para aumentar la resistencia a la oxidación a altas temperaturas. Y segundo, para disminuir el rozamiento entre la tuerca y el tornillo.
Esto es, o sea, nitrurados, cromados, cementados, templados es cuando hay rozamiento, pues. Si no hay rozamiento entre las piezas, no necesitas. No es como loros, rezar como loros. Para aumentar tensiones no hay tratamiento térmico que mejore las tensiones. Que aumente la resistencia a la tracción, a la compresión, al corte. Yo no conozco un tratamiento térmico que suba la resistencia a la tracción, a la compresión, al corte. ¿Cuál? El templado, el de venir, ¿cuál? Ninguno. Eso viene de la composición del acero, que es del alma, no de la superficie. Mejora, sí, cuando hay tensiones concentradas, sí, concentración de tensiones debido a un proceso de fabricación, ya sea por forja, ya sea por laminación, por soldadura, sí, se hace una alineación de tensiones para que ese material tenga las mismas propiedades que cuando era el material original, pero no aumenta. ¿Se entendió? Estoy bien, Inge, gracias. Sí, Inge, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, ahí quedamos entonces. ¿Hoy día qué fecha es?